La Universidad Tecnológica de El Salvador, con una actitud positiva, presenta Introducción a las probabilidades por Francisco Merino. El origen del cálculo de probabilidades surge de preguntarse cómo repartir el dinero apostado en un juego de azar que se interrumpe antes de finalizarlo. Para dar respuesta a esto trabajaron Blaise Pascal y Fermat. Existen dos tipos de experimentos. Los experimentos determinísticos, que son aquellos que ya sabemos cuál es la respuesta cuando nosotros cambiamos la variable, y los aleatorios, que no sabemos la respuesta a pesar de que hagamos lo mismo. Un ejemplo para cada uno de ellos es el siguiente: en un experimento químico, si mezclamos agua con azúcar, siempre el agua será dulce. En cambio, si tiramos un dado, este no necesariamente caerá el mismo número cada vez que se tire. Sucesos. Cuando se realiza un experimento aleatorio, diversos resultados son posibles. El conjunto de estos resultados posibles se llama espacio muestral. Se llama suceso a un subconjunto de dicho resultado, y se llama suceso complementario de un suceso A al formado por los elementos que no están. Se llama suceso unión de A y B a A unión B al formado por los resultados experimentales que están en A o en B, incluyendo los que están en ambos. Se llama suceso intersección de A y B, o simplemente AB al formado por los resultados experimentales que están simultáneamente en A. Propiedades de las probabilidades. Propiedad 1. La probabilidad de A es mayor que 0 y menor que 1. Como 0 es menor al número A y el número A es menor que todo el elemento, entonces podemos comprobar la propiedad de que la probabilidad de A es mayor que 0 y menor que 1. Propiedad 2. Llámase la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. Esto se demuestra como el conjunto vacío es igual a 0, entonces el número vacío entre todos los datos es igual a 0 entre todos los datos, lo que 0 entre cualquier dato es igual a 0. Propiedad 3. La propiedad de todo el espacio muestral es igual a 1, ya que la probabilidad del espacio muestral es igual al número de propiedad muestral entre espacio muestral, eso equivale a 1. Propiedad 4. La probabilidad unido a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si A es independiente, no tiene intersección con B, entonces decimos que el número de A unido B es igual a los números simplemente unidos. Propiedad 5. La propiedad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B cuando tienen intersección. Propiedad 6. La probabilidad del complemento de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Definición frecuencial de probabilidad. Si se repite un experimento una gran cantidad de veces y se observa la aparición de un resultado, suceso A, podrá notarse que la frecuencia relativa del suceso tiende a estabilizarse en un valor
a medida que crece el número de repeticiones del experimento, simbolizando con F a la cantidad de veces que apareció el suceso A como resultado del experimento y con N la cantidad de veces que se repitió el experimento, podemos afirmar que el límite de N cuando tiende a infinito es igual a F entre N, que es igual a P. La frecuencia relativa del suceso C estabiliza en un valor que es la probabilidad teórica del suceso A, y la propia frecuencia relativa es la probabilidad empírica del suceso A. Asociada a cada suceso existe una probabilidad teórica, a la cual tiende la frecuencia relativa del mismo a medida que aumenta la cantidad de repeticiones del experimento. Podemos observar que si tiramos una gran cantidad de veces una moneda, sabemos en forma teórica que la moneda balanceada solo tiene dos lados, cara y número. Observe usted que a medida que nosotros vamos tirando 10 monedas, la frecuencia de que caiga cara es 6, es decir, 0.6. Cuando tiramos 20 veces, la frecuencia es 8, y así sucesivamente hasta que tiramos la moneda 200 veces, entonces la frecuencia de que caiga cara es 101 veces. En otras palabras, y viendo el gráfico, podemos afirmar que hay una tendencia a estabilizarse en 0.5. Probabilidad de la unión de sucesos excluyentes. La probabilidad de A unido a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B si A y B no tienen intersección, es decir, la intersección no existe. La probabilidad de A unido B unido C va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C si la intersección de A, B y C no existe. Los sucesos no excluyentes son de la siguiente manera. La probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. En este caso existe intersección. Probabilidad condicional. Se llama probabilidad condicional de A condicionada a B o probabilidad de A sabiendo que pasa a B a la relación que existe A igual a la probabilidad de A intersectado B entre la probabilidad de B. Podemos observar en el gráfico el suceso A y el suceso de B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A si ya conocemos B? Pues va a ser su intersección entre la probabilidad de B. Dos sucesos son independientes si la ocurrencia de uno no añade información sobre el otro. En lenguaje probabilístico, A es independiente de B si y solo si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Dicho de otra forma, A es independiente de B si y solo si la probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Teorema de la probabilidad total. Si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces podemos calcular la probabilidad de B de la siguiente manera. La probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B intersectado con A1 más la probabilidad de B intersectado con A2 más la probabilidad de B intersectado con A3 más la probabilidad de B intersectado con A4.
De otra manera, también podríamos decir que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1, más la probabilidad de B dado a 2 más la probabilidad de A2, etcétera, etcétera, etcétera.